tan frecuente. De esto, lo que más pueden ver, yo creo que podría ser un Sheehan, pero lo demás no. Son patologías raras, no tan frecuentes, pero que no quiere decir que no se presenten en las personas. Claro que existen y claro que se pueden llegar a presentar. Nos vamos a ir rápido porque tengo hambre, no he comido. Así que vámonos rápido. La apoplejía hipoficiaria es, y también se llama, como un infarto hemorrágico de un tumor hipoficiario. No es un infarto de la hipófisis, no es un infarto cerebral, no es una hemorragia en el cerebro, es una hemorragia en el seno de un tumor hipoficiario. Los tumores hipoficiarios se dividen en dos, bueno, son adenomas, son tumores benignos. Claro que también hay malignos, también puede haber cáncer, eso, claro que sí, pero los tumores más comunes, incluso a nivel intracraneal, pues son los adenomas hipoficiarios, que existen dos, los funcionantes y los no funcionantes. Los funcionantes son los que vamos a ver la próxima clase, con acromegalia, hiperprolactinoma y Cushing. Y los no funcionantes, pues son otra variedad que son simplemente un tumor, un adenoma, pero que no es productor de hormonas. Estos tumores que no son productores de hormonas pasan totalmente desapercibidos porque pues, no dan sintomatología más que sintomatología de compresión, que el dolor de cabeza, que alteraciones visuales, bla, bla, bla. Estos tumores tienen mucha irrigación, incluso más que los productores de hormonas. Estos tumores, al tener mucha irrigación, pues pueden sufrir que sigan creciendo y se rompa algún vasito nuevo de los que se formaron en ese tumor y eso provoque una hemorragia. Obviamente con todas las respuestas que genera el tener una hemorragia, normalmente una vasoconstricción local. Esto privaría de suministro de sangre al resto de la hipófisis y eso marca la deficiencia hormonal aguda que presentan estos pacientes. Es una hemorragia dentro del tumor. Al tener una hemorragia, este tumor pues crece más y obviamente más rápido porque se está acumulando sangre y esto hace que se expanda de volumen y esto es lo que origina los síntomas locales de compresión, que es la cefalea y las alteraciones visuales. Sin embargo, estos son de inicio repentino o de inicio súbito. ¿Por qué repentino? Porque a lo mejor el paciente ya tenía tiempo con sintomatología local, sintomatología de compresión. No voy a proyectar nada, ¿eh? Esto es a capelita. No tiene caso. Lo que yo diga es lo que van a estar leyendo, así que no tiene caso. Este, que me quedé. Se me va la onda bien gacho. Ya es la edad. Ya, los 27 años ya me están afectando. Los síntomas compresivos, ya me ubiqué. Entonces, esta expansión del tumor, este crecimiento, pues provoca cefalea intensa, repentina, de repente. Así estamos charlando aquí, de repente da un dolor que es el peor dolor de su vida. Coincidencia con el EBC hemorrágico. Es un dolor que el paciente jamás había sentido de cabeza. Acto seguido viene alteraciones visuales. ¿Qué alteraciones visuales? Normalmente es una ceguera parcial o diplopía, de repente empieza a ver doble, pero el defecto principal es a nivel de campimetría, empieza a dejar de ver no de un ojo, sino hacia los lados, se le empieza a nublar la vista o oscurecer la vista y tercer acto, colapso hemodinámico. El paciente cae en colapso por la respuesta fisiológica a la hemorragia, más aparte, obviamente, por la deficiencia que está teniendo. Recuerden que cuando un hipopituitarismo sufre un evento agudo, por ejemplo, un Sheehan agudo o esta apoplejía, las primeras hormonas que se empiezan a tener una deficiencia, se invierte la secuencia. Los primeros son la ACTH, o sea, una deficiencia marcada de cortisol y mineral corticoides,
Entonces esto es lo que ocasiona que el paciente entre también en un colapso hemodinámico. Entra en una insuficiencia suprarrenal aguda, por así decirlo, de origen secundario o de origen central. El paciente te puede llegar hacia urgencias. Es un paciente que normalmente son pacientes jóvenes, tiene un pico de incidencia entre los 20 y 40 años. No quiere decir que un menor de 20 no lo pueda tener o un mayor de 40 no lo pueda desarrollar. Simplemente son las edades que más prevalencia han tenido, según los últimos estudios, pues se muestra en ese periodo de edad. Te puede llegar así urgencias con esa sintomatología, es por eso que yo les preguntaba que cuál era el principal diagnóstico diferencial, porque tal cual nos está hablando de un EBC hemorrágico. Y de hecho en otros países un EBC se le llama apoplejía. No sé si han visto series, pues yo creo que sí. Hablan de eso en la traducción, o sea, en los subtítulos, que dicen que llegó con una apoplejía. No quiere decir que llegó precisamente con esta enfermedad, sino que llegó con un evento vascular cerebral. Entonces, por eso se le da el nombre de apoplejía también. Le agregamos el término hipofisiario para referirnos a que solamente es a nivel hipofisiario. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Bueno, en cualquier paciente de cualquier edad que te llegue con estas características, lo primero que tú tienes que pensar es en lo que ya dijimos, en un EBC hemorrágico, en una hemorragia intracraneal. Si tuvo un politraumatismo, pues no vas a estar pensando en estas cosas, es por el fregazo que se dio. Pero si un paciente estaba así normal, sea joven o sea adulto o adulto mayor, tienes que pensar en una hemorragia. Hay niños que tienen hemorragias, o sea, que tienen un EBC hemorrágico, que realmente no es un EBC, realmente es una hemorragia intraparenquimatosa por alguna malformación o por algo. Pero desde un niño puede tener una hemorragia. Entonces, lo primero que tienes que pensar es eso, una hemorragia. Y no estás mal, si tiene una hemorragia, pero a lo mejor es en la hipófisis. En un paciente que te llega con esta sintomatología, lo van a ver en neuro, lo primero que hay que hacer es un estudio de imagen. ¿Cuál? Un TAC. Un TAC. Un TAC, correcto. No una resonancia. El primero que sería un TAC. ¿Para qué? Para descartar o para ver si no tiene una hemorragia. En un paciente con apoplejía hipofisiaria, el TAC va a estar normal. ¿Por qué? Porque el TAC lo que nos podría mostrar sería hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular, o obviamente subdural o epidural, pero la hipófisis no se logra ver. Si es posible, a lo mejor se va a ver el sitio de hemorragia si lo haces contrastado, pero si no lo haces contrastado, a lo mejor no se va a visualizar a nivel de hipófisis. Entonces, si te sale, no te sale una hemorragia evidente, no puedes descartarlo, el paciente está en shock. Tienes que hacer otro estudio, que sería una resonancia, pensando en que podría ser, obviamente, algo hipofisiario. No vas a dejar que el paciente se te esté muriendo ahí en lo que estás haciendo tus estudios. Obviamente, lo primero que se tiene que hacer es una estabilización hemodinámica, y en todos los pacientes una estabilización hemodinámica incluye, obviamente, control de la presión arterial. Los pacientes llegan hipotensos, llegan con taquicardia, entonces hay que estabilizarlos. Se les dan dosis de glucocorticoides, incluso en el EBC hemorrágico se le dan glucocorticoides, es parte del tratamiento, pues para evitar más edema cerebral, pero a este paciente le ayudaría mucho porque es una apoplejía hipofisiaria. Entonces, el tratamiento de apoplejía inicial es estabilización y glucocorticoides a dosis altas. ¿Cuáles? Pues los intravenosos, Dexa o hidrocortisona. Nada por vía oral, por supuesto. Si se estabilizó porque tiene una alta mortandad, al igual que el EBC hemorrágico, si lo lograste estabilizar, pues obviamente el diagnóstico definitivo sería con una resonancia, y ahí sí ya verías que en la hipófisis se ve obviamente la hemorragia o el sitio con hemorragia.
se confirma el diagnóstico y el tratamiento definitivo es quirúrgico a través del neurocirujano para que se realice una resección del tumor o un drenaje de la hemorragia y obviamente resecar ese adenoma. Y la cirugía pues es la que ya habíamos comentado, que es una cirugía transesfenoidal de la hipófisis. Se llega a través de las fosas nasales, se llega a la lámina cribosa, se penetra por ahí a través del esfenoides y se llega a la silla turca, a la hipófisis. De esa manera se logra la resección o el drenaje. Ese es el tratamiento definitivo. Después tienes que valorar si sufrió lesión la hipófisis fuera del tumor. Si solamente fue el tumor, pues se reseca el tumor y obviamente hay que valorar la función hormonal o los perfiles hormonales para ver que no haya un hipopituitarismo permanente y solo haya sido algo transitorio. Ya si se detecta un hipopituitarismo permanente, pues el tratamiento es lo que ya habíamos comentado, dependiendo de las hormonas afectadas, pues es lo que tendrías que sustituir. Tiene una alta mortandad, sí, demasiada, al igual que cualquier EBC hemorrágico. Silla turca vacía, su nombre se le atribuye porque en la imagen aparenta como que no hay hipófisis y la silla turca está solita, está sin usarse, cuando realmente sí la hay, solo que está aplastada en el piso de esta. El síndrome de la silla turca vacía también se le conoce como aracnoidocele celar, aracnoidocele porque sufre una herniación o es causado por una herniación de la aracnoides dentro de la silla turca. Esto puede ser por varias razones. Una, porque puede aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo. Dos, porque hay algún proceso infeccioso inflamatorio de las meninges, como la meningitis. O tres, porque el diafragma celar, que es esa estructura, esa parte de la silla turca que encierra casi por completo a la hipófisis y solo se deja un orificio en medio para el tallo. Bueno, ese diafragma puede sufrir alguna incompetencia, se encuentra débil y eso ocasiona que la aracnoides pues, se meta sobre este orificio donde está el tallo y pues obviamente invagine hacia la silla turca y se empiece a llenar ahí de líquido cefalorraquídeo y esto comprima completamente a la hipófisis, la aplasta completamente. Las causas de incompetencia del diafragma celar, la más común es la radioterapia de cabeza y cuello, algún tumorcito por ahí que pueda ser intracraneal o bien de algún tumor en el cuello, tiroides, etcétera, que haya tenido alguna radioterapia en esta zona. Eso debilita completamente a ese diafragma celar y por eso la aracnoide se cuela por ahí. La edad de presentación realmente es en pacientes adultos. No hablo de adultos mayores, pero tampoco hablo de adultos jóvenes, o sea, adultos. Este, hombres, mujeres, realmente no hay una incidencia, una prevalencia más específica, puede suceder en cualquier rango de edad. Las manifestaciones, pues es un hipopituitarismo crónico, no se manifiesta de forma aguda, es algo crónico, la deficiencia es la misma que ya conocemos, la secuencia de la afectación hormonal es exactamente la misma, hormona del crecimiento, prolactina, gonadotropinas, TSH y al final la ACTH. Sigue esa secuencia, entonces el diagnóstico normalmente es tiempo después cuando ya empieza a haber ciertas manifestaciones. ¿Es necesario repetirlas? Pues sí, manifestaciones de deficiencia de hormona del crecimiento en adultos, recuerden que es alteraciones de la glucosa o periodos de hipoglucemia. En niños, pues obviamente es de tensión del crecimiento o enanismo. La prolactina va de la mano con gonadotropinas. La deficiencia de prolactina
nos va a causar obviamente problemas para lactar, pero cuál es la situación en mujeres que no están lactando en ese momento o en hombres, pues que va a alterar la funcionalidad de las gonadotropinas antes de que haya una deficiencia marcada, entonces puede tener alteraciones menstruales, disminución del apetito sexual, hipogonadismo, etcétera. Ya cuando está instaurada una deficiencia de gonadotropinas, entonces ya estas manifestaciones pues ya son más evidentes, las mujeres van a tener amenorreas y los hombres pues disfunción eréctil. Y ambas partes pues pueden tener infertilidad. Cuando se marca una deficiencia de TSH, pues ya sabemos que genera un hipotiroidismo central o secundario con todas las características que ustedes ya conocen, la pérdida de cabello, el aumento de peso, la pérdida de apetito, la intolerancia al frío, la pérdida de vello corporal, estreñimiento, alteraciones mentales del procesamiento, bla, bla, bla. Lo que ya ustedes conocen. Dice como el de Draco. Y el ACTH ya es la última hormona en un hipopituitarismo crónico y pues ya es cuando ya empieza a instaurarse más fatiga, debilidad, necesidad de consumir sal, hipotensión, y etcétera. Todo lo que ya tenía pues se acentúa más. El diagnóstico, imagen, no hay otro más que imagen. Tú estás sospechando de que tiene deficiencia hormonal central, entonces tomas una resonancia y no vas a ver hipófisis. Ya dijimos por qué. El líquido está ahí y no nos deja visualizar nada. Es como si no hubiera. Si es un niño, tienes que descartar que con algún contraste del líquido, que no se trate de alguna agenesia hipoficiaria, porque si es un niño muy chiquito, puede que no se haya desarrollado hipófisis y por eso no se vea. Entonces no es un aracnoidocele, es una agenesia hipoficiaria. Súper mega raro, pero pues un niño chiquito hay que descartarlo como quiera. Ya en personas más grandes, pues novecilla turca es esto. No puede haber tenido tantos años sin hipófisis. Entonces, este es el diagnóstico. El tratamiento es igual: drenaje del líquido de ahí, cirugía y listo. ¿Qué se tiene que evaluar? Igual, si es solamente transitorio por estar aplastada o si ya ese aplastamiento ya le causó también alguna isquemia y esto haya originado que ya tenga alguna hipofunción permanente. Pero esto se revisa después de la cirugía con perfiles hormonales para ver que todo se esté restaurando o si ya se quedó, pues le tengo que continuar la medicación, la sustitución hormonal. Pues es curable, pues sí, es curable, muy curable. Y ya, dudas, preguntas. No, no te duermas, Marcos. ¿Seguros? Sale pues. Próxima clase, acromegalia. Lean adenomas hipoficiarios funcionantes en general, o sea, cuáles son los más comunes. Y vamos a ver los tres más comunes. Prolactinoma nomás lo menciono, no lo veo tan a fondo, pero me enfoco en acromegalia, que es por un somatotropinoma, y Cushing, que es por un corticotropinoma. Síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, cualquiera como sea, ya veremos las diferencias, que para mí es la misma gata, enfermedad o síndrome. No sé por qué hacen tanto show para cambiarlo. Lo mismo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Solo acromegalia. Estudian acromegalia. Cushing es hasta el lunes. Pero acromegalia sí que tienen que leer todo. ¿Por qué se produce? ¿Por qué las somatotrofas de repente se ponen locas y hacen un tumor? ¿Por cómo se manifiesta? ¿Por qué se parecen a Shrek? ¿Cómo se diagnostica? Porque realmente la enfermedad
hace que se parezcan a Shrek. El personaje de Shrek está inspirado en personas de esta enfermedad. No es un ogro como tal. Y eso es todo. Sale, bye. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Adiós. Bye.